Bueno, estamos ya a finales, prácticamente cerrando el mes de mayo, y hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos días prácticamente, acontecimientos que están teniendo una influencia bastante importante en el ánimo de los inversores internacionales. En concreto, dos aspectos importantes: las elecciones en Ucrania y las elecciones europeas. Nos referimos al ámbito político, aunque no es lo que más nos gusta, pero sin duda alguna está teniendo importancia. Por el lado de Ucrania, ya les dijimos, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, que el mercado tiende a acostumbrarse a vivir con la tensión siempre y cuando esa tensión no vaya más. Y esto es lo que ha pasado en Ucrania. Afortunadamente se ha diluido mucho la tensión, no hemos llegado a ese enfrentamiento o a esa guerra civil abierta a la que me refería en el último vídeo, y eso está haciendo que, que deje de ser un factor importante desde el punto de vista de los mercados. Volveremos a tener momentos de tensión, me atrevería a decir que con seguridad, pero esperamos que esta tensión sea cada vez menor, insisto, desde el punto de vista de los mercados. El otro aspecto político que sí que está teniendo una influencia importante y que no deja de ser un pequeño terremoto político, digo pequeño no por la magnitud, sino porque estaba en cierta medida descontado, no tanto descontado como sí que estimado por parte de las encuestas, han sido los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, con el auge prácticamente en los principales países de la Unión Europea, con el auge, digo, de partidos antieuropeístas, abiertamente antieuropeístas, y luego podríamos añadir anti-austeridad, anti-reformas estructurales, etcétera, etcétera. Tanto desde el punto de vista de la extrema derecha como desde el punto de vista de la extrema izquierda, son partidos que han ganado representación y, por tanto, los otros partidos, los partidos mayoritarios, la han perdido. Y esto, la lectura que está haciendo el mercado es importante porque tiene, como digo, dos aspectos muy importantes. La primera, el mercado está entendiendo que estos partidos que gobiernan actualmente en el Parlamento Europeo y en muchos de los países van a tener que acelerar o tomar medidas de integración europea más rápido, con el fin de afianzar todas esas medidas y toda esa integración europea. Y por otro lado, las autoridades, tanto políticas como económicas y financieras, van a verse en cierta medida influidas por, lógicamente, la presión popular que representan el auge de todos estos partidos. En lo que a nosotros nos importa, dos campos muy importantes a nivel local y a nivel Europa. Desde el punto de vista de los gobiernos locales, es posible, y España es un caso claro, que tenga o que tiendan a acelerar reformas fiscales pro crecimiento, es decir, medidas más laxas, y eso desde el punto de vista de los mercados es positivo, debería ser positivo, siempre y cuando no se abandonen las medidas y las reformas estructurales tendentes a reducir los déficits, que es un equilibrio bastante complicado. Pero ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el del Banco Central Europeo. Ya hemos dicho que una Europa que no crece, una Europa que no tiene inflación, una Europa con un euro muy fuerte, tiene que tomar medidas para tratar de solucionar todos estos aspectos, y para ello el Banco Central Europeo tiene herramientas. En la próxima reunión el mercado espera que, si a esto añadimos la presión popular, aunque el Banco Central Europeo es un organismo independiente y debería hacerlo, pero no se puede abstraer de lo que es la presión popular, digo que el Banco Central Europeo empieza a tomar medidas que tanto hemos hablado en muchas ocasiones para tratar de incentivar, de estimular la economía, que vuelva el crédito, etcétera, etcétera. Y creemos que así va a ser, ni más ni menos que la semana que viene. Por tanto, es un aspecto que los mercados están entendiendo de forma positiva. ¿Por qué decimos esto tan abiertamente? Bueno, pues porque nos encontramos con las bolsas europeas en máximos anuales, con la TIR de los bonos periféricos, de los países periféricos, en mínimos históricos. El caso de España puede servirnos perfectamente como ejemplo, con un 2,8% de rentabilidad en el bono a 10 años y, por tanto, con un escenario optimista desde el punto de vista de los inversores. No deja de dar vértigo, porque si a esto sumamos que la bolsa americana se encuentra de nuevo en máximos históricos, digo que da cierto vértigo. Nosotros hemos apostado abiertamente por la deuda pública periférica y, en concreto, la española. Hemos apostado por la bolsa española, pero ahora vemos, en el primer caso, en el caso de la deuda pública española, que el recorrido que nos queda en términos de apreciación cada vez es menor.
y por tanto, ya lo decíamos en el vídeo anterior, estamos buscando rentabilidad en otros países y en otros activos como son los bonos emergentes. Por el lado de la renta variable, sin embargo, seguimos viendo valor en Europa y seguimos viendo valor en España y vamos a apostar y seguir apostando por estos mercados. Hemos mejorado o digamos que incrementado el riesgo de nuestras carteras, estamos buscando otros países y otras zonas geográficas para invertir, que ya lo hemos comentado, y por tanto somos optimistas. Miraremos y analizaremos los acontecimientos y les seguiremos informando. Muchas gracias.